Capítulo 9. La sombra del jaguar. La expedición arqueológica había tomado un cariz inesperado aquella mañana. Valeria y Khan, junto con un pequeño grupo de colegas, se adentraron en una cueva recién descubierta en las afueras del sitio. La entrada, oculta tras densas enredaderas y musgo, parecía prometer secretos guardados por siglos, un portal hacia lo desconocido. Con cada paso, las linternas revelaban un mundo subterráneo de formaciones rocosas, pasadizos angostos y amplias galerías, donde el eco de sus pasos se mezclaba con el susurro de la tierra. Mientras avanzaban cautelosamente, la atmósfera se volvía más densa, y la penumbra reinaba en el interior. El aire era frío y húmedo, impregnado del olor a tierra mojada y a minerales antiguos. Las paredes, talladas por el inexorable paso del tiempo, mostraban inscripciones que, aunque difusas, hablaban en un lenguaje olvidado. Valeria se detuvo a contemplar esos trazos, sintiendo que cada línea podía contener la historia de una civilización perdida. Khan, siempre atento, le pasó la mano por el hombro y le indicó que siguiera adelante, pues el conocimiento y el misterio aguardaban más adentro. De repente, sin previo aviso, un estruendo sacudió la cueva. Una avalancha de rocas se precipitó desde lo alto, sellando la entrada por donde habían venido. La oscuridad se volvió casi total en cuestión de segundos, y el grupo se vio envuelto en un caos repentino. Gritos, el sonido agudo de piedras chocando y la sensación de un peligro inminente se apoderaron del ambiente. Valeria y Khan se encontraron atrapados en una cámara oscura, con las salidas bloqueadas por el escombro que caía sin cesar. En medio de ese instante de terror, el caos obligó a cada uno a centrarse en lo inmediato. El estruendo de las rocas parecía retumbar en cada fibra de sus cuerpos, y el aire, cargado de polvo, dificultaba la respiración. El grupo se dispersó, tratando de encontrar una salida o algún lugar seguro donde refugiarse. Valeria, con el corazón latiendo con fuerza, apenas podía pensar en otra cosa que no fuera sobrevivir. Fue en esa penumbra, donde el miedo y la incertidumbre se combinaban en un cóctel abrumador, que algo inusitado comenzó a suceder. Entre el estruendo y los gritos, la mano de Khan se extendió hacia la de Valeria. Y en ese contacto tan breve como decisivo, algo se activó en su interior. En el fragor de la situación, la joven arqueóloga sintió la necesidad de enfrentar, de una vez por todas, todos los temores que la habían acompañado desde siempre. Con la adrenalina fluyendo por sus venas, la confusión y el peligro se convirtieron en el catalizador de una revelación. Ya no podía seguir reprimiendo sus sentimientos. «¡Khan!», gritó Valeria, su voz entrecortada por el miedo y la emoción. «Tengo que decirte algo. ¡Te amo!». La confesión resonó en la oscuridad, inesperada pero honesta. Durante un breve lapso, el caos pareció detenerse, y la revelación se impuso como un grito de libertad. La voz de Valeria, cargada de una mezcla de temor y determinación, se alzó sobre el estruendo, marcando el punto de inflexión en su relación. Khan, sorprendido al principio, respondió con una mirada que destilaba una ternura que solo se forja en los momentos más intensos. «Valeria, yo también te amo», respondió él con voz firme y llena de compasión. «No tienes que enfrentar esto sola. Juntos encontraremos la salida». En ese instante, algo en el silencio de la cueva pareció tomar forma. Mientras el grupo se esforzaba por reconstituir un camino hacia la libertad, la linterna de Valeria, al caer al suelo, proyectó su haz de luz sobre una sección de la pared. La penumbra se vio interrumpida por un destello que reveló una antigua pintura. La imagen majestuosa de un jaguar, tallada con precisión en la roca, cuyos contornos parecían brillar con una luz misteriosa. La figura del felino, imponente y serena, emergió como un símbolo ineludible en medio de la adversidad. Su mirada fija parecía invitar a los presentes a dejar atrás el caos y a buscar la salida, como si el jaguar fuese un faro que guiara a los perdidos. Khan se acercó al mural con cautela, y sus ojos se encontraron con los de Valeria. En esa fracción de segundo, sin necesidad de palabras, ambos comprendieron que el destino había decidido sellar un nuevo pacto en su relación. La imagen del jaguar se erguía como un recordatorio de que la fuerza interior y el coraje para amar eran las verdaderas guías en momentos de oscuridad.
El felino, símbolo de poder y protección, parecía susurrar que, a pesar del peligro, siempre hay una salida si se enfrenta el miedo de frente. «Mira, Valeria», dijo Kaan, su voz apenas audible en el tumulto del caos. «Este jaguar nos está mostrando el camino. Sigamos su mirada, que allí debe haber una ruta hacia la libertad». Con renovada determinación, Valeria asintió. Aunque el peligro seguía acechando en cada rincón de la cueva, y la tensión se palpaba en el aire saturado de polvo, se sintió impulsada a dar cada paso, con la certeza de que la luz del jaguar era la clave para escapar de aquella prisión de roca. Con las manos entrelazadas, ella y Kaan comenzaron a explorar la pared, buscando a tientas una abertura que coincidiera con la dirección que la enigmática imagen parecía señalar. El ambiente en la cueva, cargado de peligro y oscuridad, se volvió testigo de una transformación profunda. Cada grito ahogado y cada latido acelerado se fundieron en la determinación de enfrentar lo desconocido. La presión de la roca, el murmullo del viento a través de los pasadizos y la inminente sensación de encierro obligaban a Valeria a confrontar sus miedos más profundos. Entre el caos y la incertidumbre, su amor por Kaan se afirmaba como un faro que iluminaba el camino, sellando un cambio irreparable en su vínculo. El descenso por el pasaje se volvió casi místico. Con cada paso, la oscuridad se transformaba en una especie de purificación, y la presencia del jaguar, tan sutil pero tan intensa, parecía abrir una brecha en la pared de miedo que los había rodeado. Raíces de antiguas leyendas se entrelazaban con la experiencia del momento, y el eco del murmullo de la cueva se convertía en un himno a la resiliencia. Mientras se abrían paso en la penumbra, la tensión y el peligro se mezclaban con un sentimiento de intimidad que solo la adversidad puede forjar. Kaan, con su voz serena, ofrecía palabras que se perdían en el eco, pero que eran suficientemente poderosas para dar a entender que cada instante de angustia era también una oportunidad para renacer. Valeria, aún con lágrimas surcando su rostro, se aferraba a esas palabras, dejando que el coraje reemplazara el miedo. La cueva, que hasta entonces había sido un escenario de desesperación, se transformaba en un santuario donde el amor se proclamaba sin reservas, y cada gesto de ayuda mutua era un juramento silencioso de que, juntos, podrían vencer cualquier obstáculo. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, la luz tenue que filtraba la rendija se intensificó. La apertura, casi imperceptible al principio, se reveló como una salida que prometía libertad. Con esfuerzo, Valeria y Kaan se encaminaban hacia esa luz, dejando atrás la caverna y todo el terror que habían experimentado en su interior. La imagen del jaguar, grabada en sus corazones, se convirtió en el símbolo de la victoria sobre el miedo. Al emerger de la cueva, el sol comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo el cielo con matices dorados y anaranjados que parecían abrazar la ciudad en la distancia. El aire era fresco, y en ese instante, la intensidad del peligro dio paso a una calma casi irreal. Cada respiración se llenó de la promesa de un futuro, en el que la oscuridad ya no tendría poder. La experiencia había marcado un antes y un después. Valeria, habiendo enfrentado sus miedos más profundos, se había entregado al amor con una sinceridad que desafiaba cualquier obstáculo. Y Kaan, testigo y partícipe de aquella transformación, se consolidaba como el compañero que la guiaría hacia la luz. En ese cruce de caminos, donde la cueva se cerraba detrás de ellos y la nueva luz del crepúsculo los envolvía, la confesión de Valeria se quedaba impregnada en el aire como un eco permanente. Cada grito, cada lágrima, cada abrazo había sido el preludio de un cambio irreparable. La experiencia, tan llena de peligro como de ternura, sellaba su vínculo de manera irrevocable, transformando el temor en un poderoso lazo de amor y compromiso. La sombra del jaguar, aquella imagen mística que los había guiado en la oscuridad, se grabó en sus almas como un faro de esperanza y determinación. El poder del felino, símbolo ancestral de fuerza y protección, se fundía con la convicción de que, a pesar de los desafíos, el amor tenía el poder de iluminar incluso las noches más densas. Así, en medio del eco de la cueva y la promesa de la nueva luz, Valeria y Kaan se adentraron en un futuro donde el temor fue reemplazado por la certeza de que, juntos, podrían transformar cualquier sombra en luz.
El peligro había sido real, pero la experiencia se convirtió en el catalizador de un renacer emocional. La oscuridad en la que se habían perdido durante unos breves y estremecedores momentos se disipó, dejando tras de sí un sentimiento de unidad y de fortaleza compartida. Con cada paso que daban hacia la salida, el peso de la incertidumbre se aligeraba, y la inminente claridad del mundo exterior prometía un futuro donde el amor se viviría con total autenticidad. La cueva, testigo silente de su lucha y de su transformación, quedaría atrás, pero la lección aprendida en su interior perduraría para siempre. Valeria y Khan sabían que el miedo no podía ser negado, sino enfrentado, que en cada obstáculo se escondía la posibilidad de renacer. Y así, emergiendo de la penumbra, se dieron cuenta de que el amor, cuando se afirma con valentía, se convierte en el faro que ilumina el camino hacia la libertad. En ese momento crucial, mientras el crepúsculo dibujaba sombras largas sobre la tierra, y la silueta del jaguar parecía aún brillar en la memoria de la cueva, ambos se juraron en silencio que nada volvería a separarlos. La experiencia había sido dolorosa, intensa y transformadora, y había dejado en ellos la certeza de que cada adversidad, cada grito y cada latido, era el preludio de un futuro compartido, un futuro en el que el amor era la única luz capaz de disipar las sombras del pasado. El capítulo se cierra con la imagen de ellos, de pie ante la entrada de la caverna, en una pose de unión y de desafío, mientras el sol se oculta lentamente en el horizonte. La experiencia vivida en la oscuridad había sellado un cambio profundo. Valeria había enfrentado sus miedos y había encontrado en Khan no solo un compañero, sino el ancla que la sostendría en los momentos de incertidumbre. La sombra del jaguar, un eco de antiguas leyendas, se convertiría en el recordatorio constante de que la fuerza interior y el amor verdadero son capaces de transformar la más densa oscuridad en una inagotable fuente de luz. Así, entre el murmullo de la cueva y la promesa de un nuevo día, el vínculo entre Valeria y Khan se afirmó como el faro que los guiaría hacia la salida de la penumbra, marcando un punto de inflexión en sus vidas y en la historia que apenas comenzaba a desplegarse.